entonces vamos a entrevistar ahora a Rocío Duarte sobre cómo está de Paraguay, por el toro de Paraguaya, para ver cómo está la situación política en su país. Pero antes acabo de ver una noticia en Twitter muy interesante. El Perú va a jugar un amistoso contra Paraguay el 16 de noviembre. Va a ser un partido entre eliminados del Mundial. Qué bien. Muy bien, Rocío, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un gusto. A ver, ¿puede explicarle un poco al público así, muy a grandes rasgos, cómo es la política paraguaya? Entiendo que hay un partido que es digamos que ha dominado la vida política en los últimos 70 años, que es el llamado Partido Colorado, pero en realidad creo que se llama Asociación Nacional Republicana, una cosa así, ¿no? Salvo en el periodo de Fernando Lugo. ¿Y qué otros partidos son los que están, digamos, los más importantes, por supuesto, en Paraguay? Así rápidamente para ubicarnos en el mapa político paraguayo. Bueno, muy rápidamente, los partidos políticos son sumamente importantes en el sistema político paraguayo. Específicamente este que mencionabas, el Partido Colorado, la Asociación Nacional Republicana, que es el partido que fue el partido de la dictadura, que se mantuvo en el poder desde 1954 hasta 1989 en el periodo dictatorial. Una vez cambiado el régimen, se siguió manteniendo en el poder hasta el año 2008, que fue cuando fue electo Fernando Lugo, y luego de ser derrocado Lugo y durante el periodo liberal, volvió a ser electo este mismo partido a la presidencia del país desde 2013 y sigue hasta ahora. Entonces, este es efectivamente, como usted decía, es el partido más importante, ¿verdad? Es el que tiene mayor caudal electoral y es el que básicamente copa el Estado, ¿verdad? La burocracia administrativa. En importancia, en términos de cantidad de afiliados, le sigue el Partido Liberal, que es el partido que había apoyado a Fernando Lugo para llegar hasta la presidencia en el año 2008. Y bueno, estos dos partidos actualmente se presentan como las principales opciones electorales de cara a las elecciones generales del año que viene. De acuerdo, de acuerdo. El Partido Colorado obviamente es un partido de derecha y el Partido Liberal sería centro-derecha más o menos, ¿no? Algo así, ¿no? En realidad ambos son centro-derecha, son catch-all, en el sentido de que hay de todo, o sea, al interior de estos partidos hay posicionamientos que son atribuibles a las más amplias posturas ideológicas. Yeah. De hecho, que el Partido Colorado, en sus fundamentos doctrinarios, dice ser un partido agrarista socialista, por más que en su gestión muy poco ha tenido que ver con eso. Y el Partido Liberal, a pesar del nombre, ¿verdad?, de ser Partido Liberal, ha tenido entre sus filas a representantes sumamente progresistas, muy abocados también a todo lo que ha sido la lucha por los derechos humanos, la redistribución de las riquezas en el país. Entonces, los partidos en sí, estos partidos no representan clivajes de la sociedad paraguaya, sino que en sus orígenes aparecieron como clubes del pueblo, ¿verdad?, como agrupaciones sociales que a lo largo del siglo XIX se fueron estableciendo como los espacios a través de los cuales la identidad política del país fue tomando forma. Pero definitivamente durante los años de la dictadura es que el Partido Colorado, al tomar efectivamente posesión, este poder de la burocracia estatal, ha conseguido ya desde esa época posicionarse como el partido dominante, el partido hegemónico en el país. Ya, una curiosidad, en Paraguay nunca ha habido reforma agraria, ¿no? ¿O sí? En Paraguay sí ha habido reforma agraria y fue impulsada por el Partido Colorado durante la dictadura. Pero fue una reforma agraria en la cual las tierras fiscales que existían hasta ese entonces se repartieron entre la población campesina, pero con la condición de que tenían que estar afiliados al Partido Colorado y parcelas importantes de tierra se dieron a personas a quienes no les correspondía acceder a estas tierras, o sea, a personas que realmente tenían
mucha riqueza acumulada, que no se dedicaban estrictamente a las actividades agrarias, no obstante también, que eran también personas vinculadas al poder militar y definitivamente vinculadas al Partido Colorado, ¿verdad? Entonces sí existió una reforma agraria, pero no fue exactamente en la manera en que ocurrió en otros países. Claro, pero fue una distribución de tierras estatales, no fue un recorte de las propiedades privadas, o sea, no fue una expropiación. No, eso no. Ah, ya, ok, no. a eso me refería, porque lo que pasó acá, lo que pasó en Bolivia, sí fueron expropiaciones. Bueno, acá fue confiscación básicamente, pero en Bolivia sí fue una verdadera expropiación, ¿no? Y en otros países también, por cierto, ¿no? En Colombia, en cambio, no. En Colombia creo que no ha habido nunca reforma agraria. En fin, ok, bueno, resuelto ese dilema. A ver, entiendo que, no sé, la oposición va a ir unida. Estaba leyendo por ahí que había una especie de agrupación que se llamaría Concertación, Concertación que iría unida contra el Partido Colorado. ¿Eso se mantiene o al final se han dividido? Eso se mantiene a grandes rasgos. Efectivamente se estableció una concertación entre el Partido Liberal, ¿verdad?, que es el principal partido, como les decía, de oposición, y una cantidad bastante amplia de partidos más o menos identificados con posicionamientos progresistas o de izquierda, ¿verdad?, pero también algún que otro partido o alguna que otra candidatura antisistema, o abiertamente, ¿verdad?, con posicionamientos en contra de muchas de las reivindicaciones tradicionales, ¿verdad?, del progresismo. Entonces era como muy amplio, pero Sí, con el sí, paso de los meses se fue desagregando esa concertación hasta que actualmente sigue existiendo, sigue estando liderada por el Partido Liberal, sigue teniendo un componente progresista importante al interior, pero ya no se mantiene como única alternativa electoral del Partido Colorado. Ya, ya han aparecido otros partidos y movimientos o alianzas, incluso también menores, que están fragmentando las opciones en este momento. De acuerdo. Antes de pasar al tema del incendio, que también quería preguntar, van a haber primarias, ¿no? En diciembre, me parece, y en esas primarias precisamente van a ir los del partido. Hay dos opciones en el Partido Colorado, ¿no? Una que tiene que ver con el actual presidente, el señor Abdo, y otra con Cartes, el anterior presidente de Paraguay. En cambio, en el liberal pareciera que hay un solo candidato a esas primarias, ¿no? No, ¿No? eso no es así. Es correcto que hay primarias, serán simultáneas, y justamente hablando ya con el tema del incendio, estaba escuchando antes de venir de que se mantiene la fecha, será el 18 de diciembre, sí, en el Partido Colorado sí se enfrenta una facción aliada con el actual presidente de la República y otra facción aliada con el anterior presidente de la República, Horacio Cartes. En la concertación siguen, en el Partido Colorado también hay otras candidaturas, pero menores, ¿verdad?, testimoniales. En la concertación hay varias opciones, sigue abierta la competencia. Hay sí una candidatura que es como que la más visible, pero el margen de error de las encuestas que han existido hasta ahora todavía permiten tener cierto grado de incertidumbre acerca de los resultados de la concertación. Ya, y o sea, se mantiene, porque había leído también que por el tema que ese día de la final del Mundial de Qatar querían trasladar la fecha de la primaria. Obviamente ese tema futbolístico no ha pesado. Bueno, no nos clasificamos, así que, Bueno. que en ese sentido no implica una tragedia nacional precisamente, pero no, se mantiene ya, ni siquiera el incendio, ni siquiera por el incendio, del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Claro, va a cambiar. O sea, mira, sobre el tema del incendio, obviamente hay todo tipo de versiones, no se sabe. Algo había leído que habían dos funcionarios de la institución electoral que no se encontraban, no sé de cuándo es la noticia, la verdad. ¿Qué se sabe? ¿Cuáles son las sospechas? Porque caramba, se han incendiado maquinarias, una serie de cosas que tienen que ver con el sistema electoral.
es muy grave lo que ha pasado, ¿no? ¿Cuáles son el estado de las investigaciones y las sospechas que hay? Efectivamente, es muy, muy grave porque se quemó un número importante de urnas electrónicas que son las únicas que posibilitan la realización de elecciones en el formato en que existen desde las elecciones municipales pasadas, que es incorporando las opciones preferenciales, ¿sí? O sea, ya simplemente no es factible tener elecciones con boletas impresas en Paraguay desde las municipales pasadas. Entonces, al perderse ese número importante de máquinas, ¿verdad? Se puso un poco en duda la factibilidad de la realización de estas elecciones internas tan cerca, porque estamos a menos de 3 meses de esto que ha ocurrido. Pero o sea, la última información disponible es que lo que se va a hacer es concentrar en probablemente un número menor de colegios electorales estas urnas, pero extender el horario de votación. Entonces, de alguna manera, buscando compensar esto. Se manejó también la posibilidad en un momento de desdoblar, o sea, de que no sean simultáneas las primarias, pero eso, al trabajar con padrón abierto, al hacer las elecciones con padrón abierto, eso habría la posibilidad de que aquellas candidaturas con mayores recursos puedan canalizar sus recursos hacia las elecciones del partido opositor para incidir en quién resultará electo en esos comicios, ¿verdad? Pero bueno, eso finalmente se descartó según como les decía, las informaciones más recientes. Estas informaciones aparentemente no están del todo cerradas. Pero sí, sumamente preocupante esto que pasó. Estaba desaparecida una persona y lamentablemente apareció y falleció durante el incendio un funcionario de la justicia electoral. Y el incendio en sí ha despertado muchísimas sospechas, porque en un primer momento puso luego en peligro la misma realización de las elecciones en la fecha establecida. En otro momento planteó el riesgo de que no sean simultáneas las elecciones, ¿verdad? Ahora, la manera en que se está planteando la situación es una dinámica que favorece enormemente a aquellas opciones con mayor cantidad de recursos. Entonces, ciertamente ha sido un golpe a la democracia, le están diciendo. Yo coincido con esa calificación. Y bueno, esperemos, o sea, no quiero hacer demasiadas afirmaciones porque las noticias surgen con el paso de las horas, pero esperemos que efectivamente lo que se está manejando hasta ahora se cumpla, ¿verdad? Que sí se realicen las elecciones en esa fecha y que se averigüe cuál fue el origen de este incendio, porque actualmente las cámaras que grabaron, ¿verdad? El origen del incendio ya fueron llevadas a la fiscalía. Están en manos de la fiscalía y lamentablemente la fiscalía en Paraguay es una institución que es sumamente cuestionada. Ha formado parte de sospechas también de una gestión bien no solo partidizada, sino que favorable a una facción del Partido Colorado, que es la facción cartista, ¿verdad? La vinculada al presidente de la República anterior. Entonces, todo el proceso lamentablemente sigue cubierto por un manto de desconfianza por parte de las demás instituciones del Estado, pero también la ciudadanía está como muy atenta a lo que está pasando. Bueno, y si no, pues hay fiscales que son asesinados, ¿no? El tema del vicepresidente y en general, Estados Unidos está declarando como personas corruptas a una serie de políticos paraguayos, entre esos efectivamente el vicepresidente Hugo Velázquez, que entiendo que había renunciado a presentarse a la primaria, después dijo, no sé cuál es su estatus actual,
Pero hay efectivamente de parte de Estados Unidos una, como diciendo, oiga, aquí hay mucha corrupción y estamos tomando tales medidas de sanción. Me imagino que las sanciones son quitarles la visa para que se vayan a Estados Unidos o disfruten de las casas que puedan tener en Miami y demás, no lo sé. Pero en todo caso hay una actitud de Estados Unidos bastante fuerte. ¿Y en qué quedó el caso de Hugo Velázquez? Bueno, hay dos acusaciones graves, ¿verdad? O sea, dos designaciones graves de ser personas significativamente corruptas para el gobierno norteamericano. Una es efectivamente Hugo Velázquez, que es el vicepresidente actual, pero la otra persona es Horacio Cartes, quien fue presidente de la República anterior. O sea, ambas cabezas visibles de las facciones, de las principales facciones en contienda del Partido Colorado, están en la mira del gobierno estadounidense. Y sí, inicialmente les cancelaron la visa a estas personas y a sus parientes cercanos, y también están obrando para congelar sus cuentas, inclusive sus cuentas bancarias, y para impedir que sigan haciendo negocios a través de bancos ubicados en Estados Unidos. Esto afecta ciertamente a ambas personas, pero afecta más, inclusive, más que al vicepresidente, le afecta a Horacio Cartes, ¿verdad? Que es una persona conocida por tener también muchos negocios en todo el continente. Y eso quedó ahí hasta ahora. Ambas designaciones quedaron en designaciones. Semanalmente aparecen rumores de que puede llegar un pedido de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos de alguna de estas personas, o también que el gobierno de Estados Unidos designa más personas en esta lista de significativamente corruptos. Entonces, está muy presente la acción, ¿verdad? La actividad de la embajada estadounidense en la política paraguaya en la actualidad. De acuerdo. Ahora, ¿en qué quedó, ya para cerrar la entrevista, en qué quedó el tema de la fiscalía después del asesinato del fiscal, cuyo nombre se me ha escapado ahora? Dicho paso, he visto que su hijo acaba de Marcelo Peche, he visto que su hijo acaba de nacer, estaba leyendo ahora en Twitter. ¿En qué quedó el tema de la fiscalía de corrupción? Porque claro, un asesinato como ese debe, me imagino, generar temor, debe debilitar a la fiscalía. ¿Cómo va ese tema? Bueno, hay dos cuestiones un poco independientes, ¿verdad? Por un lado, lo que es la investigación del asesinato de Pechi propiamente no está avanzando demasiado, no hay evidencia perceptible de que efectivamente una investigación esté avanzando, como sí hemos visto que ha ocurrido en Colombia, donde rápidamente consiguieron identificar a los actores materiales y sancionarlos luego en el transcurso de pocas semanas. En Paraguay todavía ni siquiera la ciudadanía tiene información acerca de qué está haciendo la Fiscalía respecto a eso. Entonces, eso es parte, ¿verdad?, de la respuesta a esta pregunta, porque la otra parte es que la Fiscalía en sí es una institución sumamente cuestionada y que no goza de confianza. Es una institución generalmente identificada como corrupta. Y la versión que se da del asesinato de Pechi es que él era una de las pocas personas que realmente estaba luchando contra el narcotráfico, y que entonces había sido asesinado, ¿verdad?, como única cabeza visible que estaba poniendo dificultades al accionar del crimen organizado en el país. Pero bueno, a la fiscal general del Estado, como consecuencia de lo de Pechi, pero también como consecuencia de una serie de casos de corrupción o de supuesta corrupción, se impulsó un juicio político hace cuestión de unas semanas, y no se consiguió los votos suficientes en el Parlamento para efectivamente apartarla del cargo, ¿verdad? Entonces ella sigue ahí, y justamente, de nuevo, el hecho por el cual se maneja la idea de que su accionar es política, tiene motivaciones de una facción política, es porque el blindaje legislativo con el que ella contó es el vinculado a la facción del expresidente Horacio Cartes.
Así que con esta distribución de los curules que tenemos actualmente, lo más probable es que no haya muchos cambios en ese sentido hasta el siguiente cambio de gobierno. Blindaje es una palabra que acá también suena bastante. Ya para, me piden terminar la entrevista, pero tengo una preguntita más. Bueno, primero que quiero recordar al público que, según lo que leí, Paraguay es el primer productor de marihuana, cosa que no sabía, que es un dato, ¿no?, interesante, bueno, interesante, trágico. Después, ya para cerrar la entrevista, ¿qué es de Fernando Lugo? ¿Tuvo un problema de salud? ¿Cómo se encuentra? Fernando Lugo tuvo un ACV, un accidente cardiovascular, está muy grave, actualmente se encuentra en Argentina como parte de su tratamiento, estuvo en un pronóstico reservado durante varias semanas, según su médico de cabecera, salió de esa zona de peligro, pero se mantiene muy delicado. Ya. Muy bien. Gracias por estas explicaciones. Vamos a estar al tanto, siempre a la expectativa, por supuesto, también de Paraguay, y seguramente estaremos nuevamente en contacto. Gracias nuevamente. No, un gusto. Muy bien. La pregunta del